Siendo y como a los 14 años, una prima mía me mandó con un amigo. La prima mía bailaba en cuera, viajaba para islitas, me dejaba a su niño que lo cuidara yo, ¿qué? Entonces yo lo cuidaba, cuando yo me traía mi ropa, me daba un par de pesos y yo vengo avanzando, buscando noviecita y cosas. Cuando me voy con el tipo, una cosa en una funda, yo creo que lo envolvió, que él le da y me dice que le dé, pues yo le doy. Pues yo vi que Pero qué cosa le envolvió. ¿Qué te digo? era como una hierba, que hoy en día sé que es marihuana, que en aquel entonces no sabía. Entonces, cuando Esa fue tu primera cosa callejera que tú hiciste. mi primera aventura, y cuando la jalé, que hubo yo qué, lo que me dio fue para reírme. Yo veía a la gente como los animalitos de Disney World, Porky, el conejo Bobón y el pato. Tú el que yo veía, yo lo que veía era una figura de esa. Y Y te yo reías. me reía, no, yo tuve un ataque de risa, lloré de tanto reír. Y en la ignorancia empezó a gustarme. Fui tan corriendo, veía que la gente echaba una vaina por la nariz. Estoy arriba, siempre que prendo. ¿Qué lo que, mi gente? Bienvenidos a otra llamada de Caretao TV Show. En esta ocasión le venimos con un personaje de vivencia de la calle y carcelera. Usted sabe que estamos haciendo contenido para que los menores que vienen subiendo se reindiquen y piensen la cosa antes de hacerla, porque la cárcel está muy difícil y todos estos tigres que han cogido pila de lucha en el sistema lo saben. Por eso ellos tienen una historia que contar. El que más comenta este contenido se gana una tablet nuevecita de paquete. El que más comenta este contenido tiene una tablet nueva de paquete. Aquí nos topetamos con el dañino. ¿Qué es lo que es dañino? Da tu número y todo Oh, listo. dispensa, mi hermano. Tratando de continuar dándole gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Ahora dejamos con nuestro amigo Tocayo, Luis el Dañino. ¿De qué se me acusa, amigo? Dañino, yo quiero que tú me digas de dónde viene ese nombre el dañino y cómo tú te llamas realmente, porque la gente no te conoce en la vida Bueno, real. pues mayor le perdón se merece. Mi nombre en verdad es Luis. Y una vez con los muchachos hicimos un concurso porque se bebieron un brugal a las 12 del día. Sin despegar le iban a dar 20 pesos en aquel entonces. Eran más de 20 años atrás. 20 pesos eran más que 2.000 ahora. Ok. Y yo no quería dejar que se vayan esos 20 pesos. Agarré el lugar y cuando tuqui, que me lo bebí, yo sé que cuando terminé los oídos me decían así como que estaba bajo el mar. Mierda, mira cómo este tipo de bebe ese alcohol a esta hora, dice un tal Luis Vareta, que hoy en día es pastor. Este tipo es un dañino y un corita que es difunto hoy en día, que le decían al Gaby. Ay, sí, es un dañino. Luis Montaña, Luis Vareta, Luis Ojo, todos los Luises. Tú eres Luis el dañino. Y a partir de ahí, bueno, me bautizaron con Luis el dañino. Inclusive, la gente me fue encogiendo en el espacio del tiempo. Miedo, temor, pero cuando en verdad se topaban conmigo y me conocían un poco, me decían, ¿y por qué te dicen dañino, dañado? De cariño. No, dañado, no es que te digan dañino. Bueno, pues soy ahora Miguel dañado. Ok, ¿y de dónde viene el dañino? ¿En qué barrio nace el dañino? ¿A qué edad empieza el dañino? Su vida callejera. Bueno, yo nací en 1967, 9 de diciembre. Viví en La Cañita, Ok, pero tú eres nacido y criado de la cañita nací o y criado en La Cañita. porque vive en Sabana Perdida ahora. Porque el mundo y la vida da tanta vuelta que uno tiene que ir transcurriendo. ¿A Yo, qué edad el dañino empezó su vida callejera? bueno, yo desde muchachito, a los 9 años, allá se usaba barrio con barrio, pelear. Yo era un muchacho y yo veía que los otros hacían cosas, practicaba con palos, vivía metido en decían que muerto, y si ahí sacaba escopeta hecha de palo, sacaba cuchillo de palo, machete de palo, y vivía jugando a Batman y Robin por la cañada, rumbo al río, y bajaba ahí que por el batitú, una manguera. A veces llegaba allá abajo todo pelado y todo guayado. Y me fui por ahí buscando cangrejos, cruzando el río, nado, el río Sama, que tiene saco difunto. Parece que conmigo no pudo, gracias al Señor. Luego fui creciendo y como a los 14 años, una prima mía me mandó con un amigo. La prima mía bailaba en cuera, viajaba para islitas, me dejaba a su niño que lo cuidara yo, ¿qué? Entonces yo lo cuidaba, cuando yo me traía mi ropa, me daba un par de pesos y yo vengo avanzando, buscando noviecita y cosas. Cuando me voy con el tipo, una cosa en una funda, yo creo que lo envolvió, que él le da y me dice que le dé, pues yo le doy. Pues yo vi ¿Pero que qué cosa le envolvió? ¿Qué te digo? era como una hierba, que hoy en día sé que es marihuana, que en aquel entonces no sabía. Entonces, cuando Esa fue tu primera cosa callejera que tú hiciste. mi primera aventura, y cuando la jalé, que hubo yo que lo que me dio fue para reírme. Yo veía a la gente como los animalitos de Disney World, Porky, el conejo Bobón y el pato.
Tú el que yo veo lo que veo una figura de esa. Y te Yo reías. me reía, no, yo tuve hasta risa, lloré de tanto reír. Y en la ignorancia empezó a gustarme. Fui tan corriendo, veía que la gente echaba una vaina por la nariz. Y se asombraban, pues yo empecé a asombrarme también. Después echaban una cosa en una cuchara, no, no mío, no. Cuando le echaban, entonces le echaban un papelito con marihuana que me gustaba. No, eso tiene marihuana. Cuando usamos eso, entonces, yo me ponía a mirar medio extraño y cosas. Me gustaba que me sentía como una película de misterio con la ignorancia. Hasta que me gustó tanto que ahí me quedaba, no podía salir más. Ya. Tampoco he querido salir. Entonces, seguimos diciendo qué pasó cuando tú le diste por primera vez a eso. Nada, me sentí como una película de misterio. Yo miraba para los lados, no sé qué era lo que buscaba. Pero yo veía, bueno, me quedé como mirando así para los lados, como que yo sentía el Pedro o algo que me iba a brincar. Yo digo, bueno, esta vuelta me venga que es un salta cocote. Y ahora tú decías, vaca, pero antes de esto no me iba a brincar nada, porque ahora tenía que estar brincando más que me brinque. Y soltaba eso en banda de ahí para allá, incurrí en una tal de Donald Trump, una tal 30. Pero todo eso tú lo hacías en la calle y ya tú eras un delincuente o qué, ¿cómo fue tu primer delito? Oh, mi primer delito fue en la cañita. ¿Por qué tú hiciste el primer delito? ¿Cómo tú cogiste la calle? Yo me puse a jugar baraja, enamorado, ya fumaba hierba, ya yo quería andar bonito, cosas. Y veía que los otros iban y venían. Empecé ahí con ellos y vendí también. No hacen nada malo, a robar. ¿Pero qué clase de robo? Que hay mucho robo. Oh, yo agarraba y arrebataba cadena. ¿Cómo lo hacían? ¿A pie o montado? Oye, me iba un motor atrás, el motor cogía más para adelante de la víctima. Yo le cruzaba por el lado de la víctima y cuando le daban el yo lo que se quedaba era asombrado y montaba el motor y no iba. Después incurrí en ubicar casa, que no hubiera nadie adentro. Cuando llegaba la lucha ya ven, me acuerdo en aquel tiempo, los viejos, todo el mundo ve la lucha, yo que querían entrar para el televisor a defender ya veneno en el lámpago. En los viejos roncaban, yo sé, los viejos siempre están clavando de los colchones, yo no sé. Acá rato hallaba unos clavos y me llevaba un grupo carajito de leche batía. Para venir sin ninguno, pues si venía con un peso, tú sabes, me arrancaban el alma. Y fueron ignorancia, después empecé a ensayar, metía un par de carajitos por la mañana, los colmados lo abrían y se iban de buscar el café para allá atrás. Yo le cogí todos esos datos. Yo no ladrón, pero yo creo que yo nací con un dato innato, que yo me sospeché al principio que yo sí podía robar. Y agarraba a los muchachitos, los brincaba por el mostrador y le decía, tú ves por eso solito, una funda de papel de traerla. Me la traían, le compraba bicicleta para que no dijeran nada ni nada ni nada. Y eso fue mi primer delito, inclusive. Lo hacía por ignorancia, pues yo lo cogía era para gastarlo. No era que tenía ninguna maldad. La escuela, todas las muchachitas eran novias mías, me iba con mojote cuarto, le daba saco el cuarto todas. ¿En la escuela? No era que yo le gustaba, ya lo que le gustaba era ¿Y a qué todo. curso tú llegaste? Yo llegué a un séptimo curso, pero en aquel entonces, un séptimo curso, viene siendo como cuarto de bachiller en estos días. Porque ahora usted se mete a la escuela. Si es una escuela, lo que vayan a pelear. Tú ves los carajitos sacando pistolas, chilenas y de todo. Y si te meten en un colegio privado que están pagando su cuarto, tú pasas todos los años y te votan, no van a seguir pagando. Entonces yo fui en escuela pública, que había que llevar una latica para sentarse. Y no había mecanismo de modernismo y para castigarte nada de eso. En aquel tiempo éramos todos brutos, agarramos una tabla. Usted no va a entender, pimpante, levantaban esa tabla y llevaban 15 y 20 tablas después más, porque éramos muchos. Y si no era así, no entendíamos, pero éramos obedientes en el sentido de la palabra. Hoy en día, el muchacho que tiene una tabla de eso, que al otro día trata de no estar ahí, que te va a venir tras tiro, o apuñalar o machetazo. En aquel tiempo yo venía tímido, con vergüenza al profesor, no había respeto. Entonces se aprendía, tú tenías que saber para aprender. Y yo llegaba de la escuela y yo me tiraba, era al piso, al suelo, como dicen hoy en día, a estudiar. Al otro día yo era el primero. En los exámenes, la muchachita todita era novia mía de nuevo, no tenía guardo, pero yo le pasaba a los chivos y toditas pasaban, porque yo estudiaba. Ella podía andar desvinteando todo. Yo todavía no estaba dañado. A mí me dañaron fue después. ¿Cómo así? Sí, la prima mía trabajaba en un sitio que decían en el Tarjil, en Albarte, frente al presidente. Me invitaba para allá, me ponía cerveza y cuando todas las amigas de ella velaban en Guara, por ejemplo, de mí, que yo veía el túnel, el teleférico, el metro antes de construirlo, intermedio de sus piernas. Eso me motivó a que yo entonces tenía que ser un gánter y conseguí muchísimo dinero, a ver si la podíamos dar todita juntas, tú sabes, el afán, e inclusive uno en aquel tiempo no era tanto uno lo que más hacía el ejercicio.
se te cansaba el ejercicio. A veces está con lado de ejercicio, pero ahí fue uno creciendo ¿Cómo mentalmente, hacía el ejercicio? para no decirlo tan prosaico. No, porque dale. Lo podría decir tan prosaico. Me dispensan, tengan la amabilidad de la benevolencia. Si no se van a ofender, con el respeto que se merecen, yo me pajeaba. Me dispensan. Entonces, ya que estamos detallando, quise hacer el detalle completo. Ah, inclusive que no sé cuántos muchachos. Yo tengo que tener una finca de muchachos en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nada, después de ahí empecé, tú sabes, a querer conseguir dinero, la ambición de la tentación de la carne, lo que conllevó a Adán y a Eva. Fue la tentación de la carne, no sé si fue Eva que provocó a Adán o Adán a Eva. Yo sé que ellos se involucran, los dos tienen problemas con Jesucristo y el Hijo de Dios y con el Padre. Y ahí hemos quedado toditos con el pecado, y estamos pagando el pecado. ¿Y qué pasó de ahí para allá entonces? Bueno, la vuelta es que entonces vinieron los tiempos de que ya uno lo que quería era vender marihuana, vender vaina, yo vendía. Después hay uno que quería ir a sonar como tigre. En aquel tiempo tú querías matar a uno para sonar. ¿Y tú no tuviste problema cuando pusiste tu punto de superfaciente? Yo le trabajaba a personas, inclusive con la que yo trabajaba, siempre me tenía mucha confianza porque no tenía el dato de No, pero robar. ¿quiénes eran esas personas? Porque esa gente ya no está en eso. Bueno, en aquel entonces había uno que le decían el gringo, de la cañita, hijos de Morado, que eran gente, eran de Barahona. Esa gente iban a Barahona y era por saco que traían la marihuana, que era lo que se destacaba. E inclusive, a mí me la daban por puño, porque yo tenía una noviecita que le decían la flaca, una vaina, pero que yo ignorantemente, para mí todo era nada. Y el tipo me conquistó y me llevó a su casa un día, no para hacerme el sexo, sino para conquistarme, a ver cómo yo le ponía fácil a la muchacha. Me dijo, mire, ese tú no, que yo creo que tú me la atrapaste. Me regaló en aquel entonces una papeleta de 100, que si usted gastaba 2 cheles, vendían medio pan, te regalaban medio pan, un chele, Que lo vendían en ese tiempo. en aquel tiempo. Y entonces, ¿qué pasó de ahí? Pero medio pan de eso, eran 3 panes de los de ahora. ¿Y qué pasó Nada, el tipo me iba a su casa después que fumaba marihuana, yo qué, me dio 100 pesos, me dijo que quería la novia mía. De que me dio los 100 pesos, digo, pues usted tenía que haberme lo dicho antes, porque esa muchacha tiene más futuro al lado suyo que mí, que en el mío. ¿Qué yo le puedo brindar? Usted le puede brindar de todo. Gracias, señor. Le di la gracia a Dios porque ella hay un futuro con él. Me desafogué de ella, inclusive lo material sí me convenció. Y después me lleva a la sala y me dice, mira, me enseñó un vaso medio de whisky, con un papel que hoy en día yo sé que es celofán, yo nunca había visto ese papel en mi vida, yo era brutísimo, yo ni por ahí salvaje. Mucho chito un lado, ceniza, le pone una vaina extraña blanca, dura, y aquí le hizo un boquetico, y él agarró, prendió allá y jaló aquí. Cuando me lo pasó, le dije como que era estamos, prendí allá igual que él y jalé aquí igual que él también. Cuando jalé, me di así para todos lados, ya yo era como otra gente más superior, y estaba con los gantes. Yo me sentí un tiguerón. Oye, ya cuando yo era más pariguayo en mi vida fue que yo me sentí más tiguerón. Ya de ahí para allá, a ti, me quiso remuñar. Mire, tranquila, que usted es la novia de él. Que ahí estoy yo apurado, que no quiero que ella diga que no, porque no quiero perder el tipo. Ya a mí me importa perder a ella, el tipo yo no quiero perder. ¿Me entiendes? Si no, tú aseguras. Un tipo que estoy jalando una vaina en un vaso, no sé qué es lo que es, yo sé que tiene whisky, una vaina dura arriba. Pero la vaina yo la veo que como que me trasladó. Eso era cuando tú tenías 16 años por ahí. Más o menos, como a los 17. Nada, y fui tan tigre que después que pasan varios años, que fui descubriendo la cosa yo no sé cómo fue que yo fui tan pariguayo que entré en esos datos. Hoy en día estoy condenado. Espérate. ¿Y cómo fue tu primera cárcel? ¿Por qué tú caíste preso la primera vez? Ah, no. La primera que yo caí, ¿Por qué tú caíste? ¿Qué tú hiciste? a la para caer? Victoria, yo había hecho de todo, pero en ese tiempo entonces no había hecho de nada. Y caí preso, fue como en diciembre, para diciembre, en aquel entonces. Estaba en una época prehistórica. Salían a recoger gente por nadie, porque ya usted tenía un oficio una vez, o que usted no tenía derecho a la vida ni nada de eso. Yo me llevo al destacamento, tengo un par de días, y me dicen, mira, yo te voy a soltar como quiera, me dicen un tal peguero. Y me dicen la gente que tú no dormías nadie. Cuando eso me inventé, lo que dice Zacarías hoy en día, reúnense, y no daba un machete cuando me troteaba, digo, reúnense. Y tenían que reunirse, si no era problema, era con el coño de mi madre, perdonando la palabra. La vuelta es que me llevaron a la charla y agarraron una mantita de carajito de un sitio que le dicen
Alto de Chabón, que venían de hacer un globo de Monte Plata, se llevaban una balsa de lata vieja, inodoro, pantitotado, medio fondo. Y esa gente, muchachos, le preguntan a uno por un peso de kilo, que el pan de iba a vender eso de quién era. Y él dijo, no, todos los otros están guardados y los compañeros míos son fulanos. Ese tipo llenó el destacamento, que ya no aceptaban más presos, no querían más gente. Nosotros damos presos también, no váyanse, no queremos más presos, botaban a la gente, tanto preso que la gente llevaba. La vuelta es que ninguno tenían ficha, y yo, como yo tenía ficha, y par de arequín par de gente yo tenía su sobre y vaina. Hicieron una banda con nosotros. Y a mí me pusieron como cabecilla. Según el más pariguayo era yo y era de el tigre. Me pusieron de cabecilla. Nos mandaron para la Victoria. Esa fue tu primera cárcel. Mi primera. Nos mandan para la Victoria. ¿Qué dice la Victoria? Para mí eso es como la derrota. ¿Y qué Victoria es esa? Bueno, la vuelta es que allá. Cuando llegaste a la Victoria, ¿cómo fue Oh, tu de que historia? llegamos. De que llegamos, nos llevamos para un sitio que le dicen Alaca. No, porque antes de llegar a la Victoria llegaban para el destacamento. ¿Cómo fue el proceso? Ah, no, del destacamento. Oiga, del destacamento nos llevaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que era lo que existía. En ese tiempo. Entonces ahí era que te montaban en la guagua y tú llorabas más que una gente que le metan cebolla en los ojos. Porque uno tiene que llorar obligado. Tú sientes como que te estás despidiendo del mundo, como que el mundo ya se acabó primera vez. El que no llora la primera vez, oiga, ¿sabe qué? Un androide o un alienígena. Porque tú ves, pregúntenle a Donald Trump, a veces es mentira. Que esa gente lo El que no lloró la primera vez. o es un androide o un alienígena. Si no, pregunten a Donald Trump, que es de allá. Y entonces, ¿qué pasó cuando están allá en el palacio? En mi propia experiencia, que la viví, porque el decirlo no es nada, el lío de vivirla en carne propia, no que te cuenten ni nada, yo que cualquier historia lleva un cachú, pero cuando tú lo vives en vida real, las cosas son distintas. Habla un poco más fuerte para que te escuchen, tú sabes bien. Entonces me disculpan por el tono de voz medio bajo, me pasa que estoy un poco debilitado por culpa de un cuero, pero ya vuelvo en sí. Bueno, en mi segunda experiencia como reo, cuando volví a la cárcel, fui con una gran preocupación porque, ¿Quién estaba controlando tu segunda vuelta cuando tú caíste? bueno, ya cuando fui a la segunda, ya estaba a nivel de tigre. ¿Quién era que sabía ya? Bueno, lo que sabían en verdad eran Alberto el Maricón, Dani 45 y Robert Papeleta. Alberto el Maricón se fue a libertad, Robert Papeleta también, que no tardó mucho en que Robert Papeleta incurriera en otro crimen. Robert Papeleta mató un iraquí cónsul en este país, que ahí siempre esa gente no lo vendieron bomba por pila para caer. La vuelta de que nada, cayó preso y allá cuando cayó lo aislaron. Y el que tenía el control era pues, Alberto, por un lado, que se le dio libertad, quedaba Dani 45. Pero Dani 45 tuvo tantos problemas con todo el que estaba preso, diría yo, porque lo dejan en San Pedro, La Romana, Higüey, el 15. Anteriormente había una cárcel que le decían en Sánchez La Fe. Tú me dijiste que tú, detrás de cámara, tú me dijiste que tú viviste muchos momentos con Dari 45 y viste cuando lo mataron, ¿cómo fue? Y bueno, ahí incurrió que él, en música y en rencor, él empezó a sacar a todo el que había tenido problemas con él. Y me buscaba esposa a la casa de guardia, como a la Roma, a Tejima, lo encueró, le quitó un colmado que tenía, prenda, cual, y luego lo sacó. Y así fue buscando a todo el que era contrario del iba posando y sacándolo para el hospital del área de la Malvina. Y siguiendo el espacio del sacando y sacando gente, inclusive en una sacó a Luis Quitateni, sacó a Chiquito, que era hermano, y a otro más que estaba con ellos, lo esposó a los tres, y llegando a casa de guardia, le arrebataron una escopeta, ellos tres, a un centinela, y cuando entraron para adentro, estaba esa cárcel, que estaba adentro quería estar afuera, el que estaba afuera no quería entrar. Cuando eso lo encontraron con esa escopeta, soltando cartuchos para arriba, bueno, después del antepatio, cuando entran adentro, ya donde tienen la celda, yo vivía en la celda de Unido, yo tenía una paletera, y a mí me encontraban, nada más tenía que caerle atrás los cigarrillos, que yo, para ser sincero, asustado, aterrorizado, porque fue una de las pocas experiencias que había tenido a nivel de cárcel, que nunca había corrido en eso.
Y todo eso, loco, yo pensé de que el 28, igual el 28. Ahí es que están los verdaderos locos, ahí nadie tiene juicio. Y entonces, ¿cómo fue? Cuando entran que soltan ese copetazo mío, yo no sabía para dónde que me iba. Yo quería entrar para adentro, pero la puerta también taponada, que ni entraban ni salían. Se selló como cuando tú pegas una vaina con ruido. Me embalo rumbo para la casa de cuadro. Y entrando a la puerta del antepatio, veo que todo que están agarrando le están partiendo los huesos, le parten un pie, le parten la cabeza, lo monten con la guagua. Pues yo me volví para adentro, porque para morir torturado mejor había muerto de la escopeta. Cuando entré para adentro, que logré entrar por los cigarrillos, me encontraron. Hasta que en una, Alberto el Maricón lo acechó entrando a la plazoleta de las 7 y 8. Pan y le arrebató, ahí lo arropan entre todos, los grandes armados y lo sacaron. Entonces, la vuelta es que en el 12 de septiembre las cosas no eran tan civilizadas como ahora. Todavía había un mundo salvaje. La gente era salvaje, la gente no pensaba mucho en nada. Inclusive, yo creo que yo era uno de los que más me quería porque la gente se quería poco. Pero háblame cómo fue la muerte de Dani O bueno, 45. Dani 45 tenían varios grupos, tenía uno que era Michael Karateka, de aquí de los Palmares, tenía una banda como de ciento y pico de hombres. Por otro lado había un tipo de Guachupita que estaba 20 años, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero él lo he mencionado. Y tenía otra banda, otro grupo, y Dani 45 tenía otro grupo. En fin, es que en varios días, cuando esa gente se empantan, rompieron por el hospital, rompieron por la Malvina. A Dani le ofrecían, entre Félix Vera, Goico, Nuria Piera, Corporán de los Santos, los derechos humanos, le garantizaban su vida y le garantizaban que fuera a juicio cuando le tocara, le quedaban varios días, que él estaba como por cuatro tabaco con marihuana, e inclusive porque se lo pusieron, que él iba a ser suelto. Pero él no creía, él creía que tenía un complot para matarlo, para venderlo. Y él decía que de ahí no va a salir. Siguió en lo de él, entonces Él se quería quedar preso. se quedó preso por el temor de que él sentía que lo que lo estaban era con un complot como para matarlo. Ok. Como ya el tipo no entendía, y sacó a todo el mundo del patio, todos los tiguerones, Aquilito, el Santegote, el de Afuga, un sinnúmero de gente que si le digo no termino. Aparte de los guarillanos que eran contra Comarca. La vuelta fue que a, a ellos se indignaron porque estaban pasando trabajo afuera y entonces él adentro, mangando todo. Y los tigres afuera estaban pasando hambre, es decir, en el hospital, en la Malvina, en Alácalo, todos esos sitios no tenían la misma vida ni la facultad que tiene el patio llega a todo. Y lo que habían eran pilas de malocoritas, gente inclusive estaba usando. La vuelta final fue que se combinó con unos extranjeros colombianos y tenían un plan para, según, reventar y que los 2000 galones de gas que había de la cocina, donde se cocinaba por los presos, que consiste en que tiene una conexión con Casiguardia. Si prendían eso, 2000 galones de gas, cuando lo prenden, yo creo que supone kilómetros y iban a morir todos. Así entonces se empaparon, los tigres se aprovecharon y se combinan con la policía. La policía le mandó a buscar machete, le mandó a buscar hasta. Oye, lo último que le mandaron a buscar a esa gente fue el líquido de probador. ¿Para qué? Ácido del diablo para cocinarlo, a todo el que cuando entrara. Y eso era de medianoche, tú tenías que dormir con todo lo que tenía puesto. Lo mejorcito no se ponía, porque tú no sabes en el momento que le iban a tratar, lo iban a matar o qué es lo que es. Está rompiendo eso. Eso era una vaina cavernícola. Entonces uno se ponía lo mejor que tenía, porque cuando tenía que salir de otro lado, algo, no deja lo peor encima de uno y lo mejor para que se lo goce otro. La vuelta es que cuando esa gente ya estaban a punto de entrar, hubo un comunicado de parte del coronel. Ahí vinieron los suaves, vinieron los cazafantasmas, hasta los cazafantasmas estaban ahí. El Bob Foster, Inverteson, que era uno de los mejorcitos que había, el jefe de la policía en ese tiempo, era un psicópata. El tipo mataba a la gente a quemar ropa, el tipo no tiene piedad. Él y Díaz Pérez se llevaban segunda. Mínimo tiene que ser primo hermano. La vuelta es que cuando ya se combinó, entonces pusieron el comunicado. Todo el que no tenga problema que vaya al área del play. Empezó la gente a salir desafuciado para adentro y para el play. ¿Okay? Yo
humildemente yo quería ir para donde ellos dijeran. Yo lo que no quería era seguir ese régimen, porque en verdad era un terror que se vivía. Y lo que hice fue que empecé a salir también con algún hermano que tenía. Pero al yo ver para allá ese burbujo, digo, vamos a quedarnos aquí en los banquitos, que si se arma la de Troya, ahí no se va a salvar nadie. Aparte del plomero de arriba, el bomberío y que eso tiene como no se cuadrada, digamos ustedes. Iba a ser un concurso, el que más mate o el que más se salve. Yo me quedé fuera de ese sistema, me quedé en los banquitos con mi hermano ahí. Inclusive a través de nosotros se llenaron los banquitos que pensaron y no vieron para allá. Cuando oigan, ese tipo, él estaba con el Dani que está Dani preocupado y sacan muertos y sacan muertos. Agarran un tal loco Valdés que le decía a Dani que él no lo yo creo. Y le dijo a Dani, una Dani, son muchos más llegaron, yo creo. Dani dijo, sí, es verdad. Y cuando el tipo le levantó vara, Dani le dio para comprar una Hummer y un solercito. ¿Lo mató? Lo dejó por muerto y cuando lo jalaron de afuera, tú sabes, se lo comieron. Parecían pirañas arriba de él. El tipo quedó con el gel más maravilloso, más brilloso y más rizado de la bolita en contra el bolsillo sangre del librito. Paso dueño. Pan, la vuelta fue que entonces siguieron sacan un tal Don John con un ojo menos, un tal Moreno que yo que matadito, otro que ese ya no pusieron para la mano para que si lo que iba soltando los guarajones de sangre en la pared, un tal que si yo quién, un tal que si yo cuándo. Lo que si yo quién y lo que si yo cuándo. Eran muchísimos. Habían hombres allá estaban volando y no eran pájaros. Inclusive, hubo un tal que era la esposa original de Dani 45, porque era bujarrón de vena. ¿Del 45? Sí, ¿A él le gustaban los hombres? pero que él fue hasta violado, según código y datos que escuché. Por eso él se troteó al principio, cuando él cayó preso lo primero. Él cayó un menorcito a la Victoria, a él lo violaron y encima ya fue que se no se juntó. Y se quedó con el dato de vengarse, mangando maricones. Ah, Boca Chula decía que es el maricón original, que fue lo más fiel que tuvo al lado. Él le decía que se fuera, decía Dani, y él decía que no, llorando que se iba a quedar con él hasta el final. Y a Boca Chula los ancianos. Cuando Dani se movió de la celda 11, 9 y 11, 9 y 10, para cruzar, eso fue en la plazoleta, para cruzar, eso es un sitio que le decían las cuatro celdas ya, que ahora son los pasillos, los C, los F, que en ese tiempo eran las cuatro celdas. Habían cuatro iglesias y después venían las cuatro celdas. Cuando ese loco, porque todo el mundo quiere matar, yo creo, cuando ese loco cuadraba, que tiraba, andaban la gente huyendo y partiendo de cocote y los brazos. Y cuando él cruzó de la celda 9 y 10, donde habían de ese lado mínimo más de 800 hombres, de ese solo lado, y más de 600 del otro, que él estaba acorralado. Nadie se quería pegar, nadie quería morirse adelante, aunque lo mataran, porque nadie quería morir adelante. Cuando cruzó para allá, que entró a las 12, de las 12 salió y se metió en la 11. Eso fue piedra y piedra y piedra y piedra, y pedra con el tipo. El tipo aturdido, vestido en la cabeza una vaina por lo que tenía, la vació entre el baño, se sacó los cuartos, lo tiró por la barandilla, por la ventana, que los centinelas que comían con grasa. Las prendas se las arrancaba y las daba que en el hoyo del sanitario, que eran como letrinas que había, no eran inodoros. Y cuando salió de nuevo en la puerta del baño, de tanta pedra de baño, que decía, venga, yo que son maricones, en una se fue de boca. Ya era un demonio que existía vivo en él. Le dieron mínimo como 600 pedras, mínimo. Y cuando lo empaquetan ahí, que lo jalaron, ahí se lo comieron, lo sacaron en corecito, en pantaloncillo por fuera. Y el cuerpo de ese hombre, había una revista Suceso, que si usted la busca en su trayectoria anterior, van a notar que no es falsedad, ni que es un invento, ni que no es la hueva. Ese tipo, si le daban otra puñalada, le unían el cuerpo, porque ya ni los guayos cogían más hoyos, para quedar ni que fuera el sistema, que no se unen. Pan, y cuando lo tienen y andan arrastrando de un lado, y los comandantes ya contentos, porque mandan a Dani, que allá en una se le sube un tipo arriba y le metía un cuchillo así y se le chirriaba en el suelo. Se te acabó el resguardo, yo que ese tipo en un momento a otro hizo así, pataleó para botar una vez. Miren, el que él tenía arriba se dio como cuatro rifles para atrás.
y los otros huyendo se apuñaleaban uno con otro. Y cuando entonces volvían de allá para acá, que fue como igual. Entonces volvieron, ahí fue que lo dieron. Y le dieron casi la mitad de lo que ya le habían dado. Para asegurar que el tipo estaba muerto. Y todavía él estando muerto, temían de él. El tipo, él era un demonio y tenía una mirada catastrófica. Su risa, su hablar, era un niño. Él se trancaba en las celdas de noche cuando vean irregularidades y buscaba y pegaba un candado. Son dos maricones cuando ese loco hallaba, jalaba. Allá esa gente era partiéndose los pies, partiendo los brazos y todo. Aquí hay una sola banda. Es una sola banda, güey. Cuando se lo volaba, papel le digo todo. Nadie quería morir adelante, porque él podía morir, pero nadie quería morir adelante. La vuelta que después que consistió en enterrar a Dani, que se lo llevaron. Ahí vino entonces el régimen de Aquelito, que, Tranquilito. que era guapo, pero parte de guapo, era un tipo consciente, el campesino le decía. Pero era una bella persona, humilde. Ve, porque él con Dani, después que se acostó, le dijo, mira, está bruto, no te quieres ir ni nada. Uno pasando saco de trabajo allá atrás. Cuando te están dictando y te dan tu libertad. Por tal de bruto y tal de pariguayo, te vamos a dar una muerte asquerosa. Eso era Aquilito hablando con él de su muerte. Y él respetó a Aquilito. ¿Sabes por qué? Porque Aquilito era, como te diría, un tipo comunitario. Él era amigo de todo el mundo. Aquilito no andaba de enemigo de este, enemigo de aquel. Si había que pelear, peleaba hasta con el diablo. No le gustaban los problemas. Lo que iba más a favor del más desposeído que otra cosa. Él ayudaba a los infelices. Ese era el dato de él, los pariguayos, como dicen. Entonces, si el pariguayo iba a pasar trabajo, yo que él no resistía, el mejor se ponía de acuerdo con él o él se salía. No podía verse régimen. Él no lo toleraba. Hoy en día Dios lo ha bendecido, es millonario. Bueno, la vuelta fue que entonces de ahí en adelante, después matan a Dani, la cárcel se quedó Aquilito, después vino y le pasó a Alberto, Alberto se fue, Alberto dice, dejó a la peculiar y a Luis Gitateni, hasta que pasó un tiempo, el peculiar se selló que parecía una metresa, ¿Y, y y, montado y y, compró casi de todo y se hizo y en qué rico, celda tú vivías en ese tiempo? uno y dos. La vuelta fue que al fin y al cabo, peculiar, se iba, oye, ¿cómo hacían los tigres? Iban para justicia. Y se quedaban por allá y mandaban los centinelas adelante y venían ellos de madrugada, porque tampoco querían irse. Teniendo la facilidad ya de irse, no se querían ir, pues se hacían ricos. Y después de rico con toda la facilidad, y como quiera salir para la calle y agarraban a la mujer, dejaban una semana ahí. Tenían todo y tenía un coro que le decían los rabiosos, que no eran malos coristas, eso fue lo que inventaron el mal coro, porque esa gente que le caían encima, con tal de ver, dejarse ver y tener un dato dentro de la red. Oye, tenía más auge para pagar, porque la cárcel es una de las empresas que más rápido genera y más dinero. Porque ¿En qué sentido? la cárcel se generan diarios millones de pesos, que en una empresa que ya fuera muy difícil, que en tan poco tiempo genere el dinero se genera ahí. Porque eso viene siendo como un barrio, ahí se vende de todo. Inclusive hay cosas que tú ni siquiera notas, sospechaste que pueden existir. Un sinnúmero de cosas inmemorables. O inmemorables digo porque se me quedan en la mente. En la cárcel lo que tú no aprendes, en la cárcel no lo aprendes aquí afuera. Inclusive dicen que el que no va a la Victoria, o a cualquier cárcel de esa, es como el que muere ese yo que no ha ido a Nueva York, que no es mentira, porque hay un sinnúmero de cosas que yo la practico. Oh, fulano, ¿cómo tú haces eso? Digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aprendí a hacer? ¿A dónde lo aprendiste yo qué? Tal vez creen ellos que es un país extranjero en la Victoria, en el penal de la Victoria. Que para mí es más el penal de la derrota que de la victoria, porque la victoria es cuando tú logras salir de ahí, ¿me entiendes? Ahí no hay libertad, ahí no hay felicidad, ahí no hay día de que él decía que él no. La única satisfacción que tú tienes dentro de cuando viene el día conyugal, la visita que tú te haces sexualmente, o otro día más efectivo, que es el día de la visita de los niños, Ok. que es el último domingo de cada mes, entonces. Pero cuando a ti no te traen tu niño un día de eso, y tú ves todos los niños los demás, mire, usted quiere
convertirse en Hollywood, lo que vive, matar a todo el mundo y salir para afuera. No es Eso verdad. es una frustración tremenda. Tú ves todo el mundo con su niño y los hijos tuyos no. Los Oye, familiares. eso no tiene comparación, mi hermano. Eso fultra cualquiera. Por Eh, ahí, de ahí en adelante, entonces, se fue Aquilito, quedó Alberto, quedó Peculiar con Luis Quitateni. Ellos eran los que tenían entonces ya el control de la cárcel. La cárcel siguió generando bien, mucha comida que Luis Quitateni tenía encargado de comedor, nunca tenía hambre. Peculiar no andaba en comida, Peculiar lo que andaba era en droga. Usted está por ahí si me cuyo, tú sabes que así, si no, dígame para eso en la cara. Usted estaba sellado en prenda, tenía guagua, carro, sin ninguna cosa. Y se puso a estar de estúpido, igual que yo, a estar metiéndose todo el grano. Y paró, Sante paró, a donde yo lo volví a ver aquí en Sabana Perdida, asustado, vuelto en tollo. Pero yo le correspondí, andé con usted para allí, para acá, lo orienté, hice lo que pude, porque le agradezco, porque allí en la cárcel compré un callejón, en el cuartico de los cocineros, decían, y me quisieron venir con cuica, dije que obvio, que tuve que buscar a Peculiar, me devolví lo mío de una. Entonces, de ahí en adelante, después de Peculiar, entran los guardianos, tanto Peculiar y Luquita de... Ya yo estaba afuera, pero yo inclusive andaba en la calle y oí por la noticia todo lo que iba aconteciendo. Los guardianos, después yo fui allá también me empapé mejor, porque volví después de nuevo. no. Háblame cuando tú saliste en tu segunda vuelta. ¿Qué pasó? No, cuando yo salí en mi segunda vuelta, lo que seguí fue Laya, que fuera. Tenía ahí por lo menos ya el hijo mío varón. Un día como a las 12 del día me dice la mamá que no tiene leche, no tiene nada, tuve que seguir hasta que pasó un tiempito y como quiera, pues, ¿Y qué tú hacías en la calle? ¿Qué clase de trabajo tú me hacías? montaba en un carro, el chofer, uno y yo éramos tres hombres y dos mujeres de pantalla ¿Y que qué eran ustedes por hacían? ahí. Montábamos la gente, le inventábamos que los cambios, le inventábamos que la asiento hay que moverlo, que agárrese de ahí, que levántese, le abríamos la puerta, la cerramos, le llevábamos la cartera, los guillos que tenían puestos, le quitábamos los aretes, sin que ellos se dieran cuenta, le llevamos el dinero, le sacamos, inclusive llegamos a sacar de cartera a militares, cuando ella decía pene, o que de pene, pero había guardo, sacábamos los guardos y le dábamos su pene ahí y se le entramos de nuevo. Agárrese ahí, señor, no puedo pasar los cambios, levántese un chin más. Levántese un chin más, pan, y le sentaba su cartera y yo un manso. La vuelta es que entonces de ahí en adelante caí preso, tuve que descargar a una cuña mía que estaba embarazada. Lo agarraron haciendo una vuelta. Oye, nosotros le llevamos en Villa Duarte, le llevamos 11.000 pesos a un señor. Y hubieron una gente, un carrito que se percatan y nos caían atrás, nos cayó atrás uno. Y ese llamó a otro, caían atrás dos. Entramos en la zona colonial, oye, de ese huidero. Y en la zona colonial entramos a un paseo peatonal. Ahí no había escapada, no había salida. Tuvimos que ir jugando a esa gente, ladrones, cuando dicen así. Yo salí en un periódico, salimos toditos en un periódico en primera plana, periódico El Día. Cuando vienen ladrones, todos esos gallones así, muchachos, que dijeron, hay un niño. Andaba con un chamaquito de 10 años, que era un niño, pero era más ladrón que nosotros. Nada más era un niño, ladroncísimo. Nadie por el niño nos chanceaba, vaina. De ahí nos mangó nos llevan para Politur. Politur un tal comandante Sosa, que él dice que no con peso ni nada, más malo que el diablo. Se encargó de que íbamos por 5 años. No lo hicimos todo porque tuvimos que hacer un acuerdo, pero él, cuando llegaban los días del juicio, ya ese tipo estaba ahí Ahí, también. ahí fue que te pasó tu tercera vuelta. Esa fue la tercera. Ahí ya cuando ¿Y me mandan para la Victoria, ahí le hice, quién estaba controlando allá cuando tú llegaste? cuando llegamos ya la policía que tenía el dato. Los tigres junto a la policía vendían la droga, que esto y aquello. Pero ya la policía había hecho un, un dato que fue inventado por Alberto el Maricón para poder dividir, poder controlar mejor los presos. Dividieron la cárcel de Vietnam, cada patio 2 celdas. Es decir, la 1 y 2 su patio, la 3 y 4 su patio, la 5 y 6 su patio, y la 7 y la 8 su patio. Ahí se dividió la fuerza. ¿Cómo así? Sí, porque cuando estaba la cárcel entera, todo el mundo unido, que esos presos se revolvían, nos revolteamos todos. Todo al mismo tiempo. Era distinta la cosa, que cuando ya estábamos divididos, lo que se quería era medir fuerza. Se quería medir fuerza, oiga, una celda con la otra. Y se armaban unos pleitos grandísimos. Le decían la 3 con la 4 para la 1 y 2. Tú tenías que pelear.
Y cuéntame uno de esos pleitos, que es hermano que tú tienes Oh, de ahí. esos pleitos cuando ¿Quién y quién? lo de la 3 y la 4, Mercadero, con lo de Villa Duarte y Villa Consuelo, unido. Pero aunque tú no fueras de ningún solo lado y tú tengas esa celda, tú tienes que pelear obligado, tú tienes que tirar piedra y todo y no dejar que la gente entre, porque si entran cuando entran, pues no, que yo no estaba, te dan una puñalada que venga para arriba. A los que no están le dan más fácil, le dan más rápido. Cuando se arman esos pleitos, esos topatos, hay que estar obligado, porque si tú no estás, te consiguen más rápido. Inclusive entraron de allá de la Unido y mataron de la 3 y 4 entraron para la Unido y mataron a un sanjuanero que vivía en la Unido, pues el papá vivía en la 3 y 4, y qué coincidencia. Son divididos, son contrarios y allá matan a su hijo de este lado. Ahí había un conflicto grandísimo. El muerto lo entregan a la policía. Cuando entró el papá del muchacho con una banda para allá que quería matar a todo, lo que tuvo que resignarse porque él vivía en esa celda y ellos porque vinieron el problema. Ya tú sabes, sin querer murió el hijo de él en una banda. En una contrariedad, porque entonces eran contrarios de los sitios distintos, eran distintos sitios que vivían en una y otro en otro. La vuelta fue que a partir de ahí la policía decidió usar cartuchos de goma. Sí, porque ya habían controlado, podía seguir matando gente. Y los muertos que se cuentan no son ni siquiera la primera parte, porque siempre disimulan. Fueron mucho más. Aparte de lo que querían enfugarse. Aparte de que habían gente que lo tenían, tú sabes, amedrentado, secuestrado en celda, tú sabes que en el tiempo de cuando Díaz Pérez. Y lo sacaban y lo que sacaban hacía un desastre, había que trancarlo obligado. Gente que son un peligro, que no pueden estar sueltos. La vuelta salió para el necio. Cuando para el necio lo mataban aquí afuera. Los policías se secuestraron allá en la cárcel. Nadie salía. Toque de queda. No querían salir. Porque él fue un día al patio, allá, a la Victoria. Bien. Para el necio dio un mensaje en la casa del Cabo Mora. Y que se prepare que se iban a ir todos uno por otro. Le dejó dicho él. A Papá Ernesto le dieron unos golpes de la trago, lo guindaban de la barandilla, le echaban agua de sal, lo despertaban y otra golpe encima de esa. Por la mañana tenía que ir así, dando zancadilla, porque no se lo botaban. Y venía para que tenía, hasta que después lo desacataron. Desacatado era que te escondían el expediente, tú lo salías más nunca, te lo archivaban. Gente como que no estaban aptos ya para la sociedad, entonces lo que había era maldad. Esa gente se combinaron para un día de Reyes con la familia y Nuria Piedra, Rivera Gordo, esa gente que es derechos humanos. Y cuando ellos fueron a querer iban con un robo, perdón, esa gente se amotinaron de mala manera con lata de pizza pica, lata de leche y bomba con ellos para adentro, y ellos se la devolvían y le prendieron la puerta con colcha, no podían entrar. Y ya estaba la camarona hecha, que eran los familiares, los derechos humanos, defensa civil, bomberos, Cruz Roja. Apagaron todo eso, normalizaron la cosa y ahí fue cuando la cosa después como calmando un chico. Y los muertos que han habido ahí, desde cuando el tiempo de Díaz Pérez, no tiene nombre, porque yo, estando allá, yo vi muchos muertos. Estando allá. Cientos de muertos. Imagínate antes que ese tipo acababa con la gente. Ok, pero yo quiero que tú me digas cuándo fue que tú conociste a Papo Ernesto, el ruso, Rafa 36. Esa gente incurrían que yo soy aquí sabanero, prácticamente yo soy de la cañita porque ya tengo saco de tiempo aquí de Sabana, yo lo conocía. El ruso no lo conocí, cuando lo conocí era un locotrón, porque lo vi en una carrera cargando vaina. Se destacó después a nivel de Papo Ernesto y esa gente. Papo Ernesto lo conocí dentro de la cárcel. Piti, Juan Popola, toda esa banda. Eran casi todos de aquí, de Sabana. Y ese loco hacía un atropello, ese loco lo andaba buscando la policía. ¿A quién? Papo Ernesto andaba buscando todo el que la policía quería matarlo. ¿Y qué era lo que hacía? Oh, después de todos los golpes y vaina, y le atacaron y todo, después de todos esos golpes que le dije yo que él salió. Allá él mató para de policía. Él le robaba el tiempo y le decía, oh, fulano. Boom, el de callejones no se salvaba. Gente que matan que no se daban cuenta también. Porque por eso es un peligro. La policía no puede dejar contribuir. Esa gente es así, que se destaquen.
que son demasiado. demasiado vil. Entonces esa gente sí lo que van a formar una red que lo que va a terminar todo el mundo en riesgo. Y si se desenfrena se va a motinar el país. Sí, pues son demasiado psicópatas. Y son muchos, y aparte de son muchos, son gente como sin piedad, aparte de otros son filtrados. Porque a veces no es que tú eres tan guapo, es las fundaciones que te conllevan a hacer mucha criminalidades y malos vicios. No, y a veces más lo que hacen es daño, le hacen daño a la gente. No, y a veces, muchas veces actúan haciéndole daño a sus seres más queridos, Sí. inclusive. Pero aquí se vive una vida salvaje. Todavía estamos salvajes. Háblame de César Pegote, Robert Papeleta, César, Aquilito, César Pegote, Peculiar, César Pegote era un tipo sencillo, guapo, era como José secretario. Comercializa, Cuando él estaba en un dato, César Pegote, de He-Man, que él tenía razón, César Luisita Pegote, Tenis, Chiquito, Eli La Fuga. de He-Man, había peleado con Dani una vez, lo apoyaron muerto. Sí. Elías Fuga, una vez se fugó de la preventiva, mató, fue un hijo de un senador y le echan 30 años firmado, inclusive de la preventiva, en el sentido de la fe, se vistió de mujer y se escapó, porque era un tipo aparente, con pelo bueno, ¿me entiendes? Pero más guapo que el diablo y enredado, como él solo. Pero lo bueno que tenía que era consciente con lo que se merecía en conciencia. Es decir, ¿Y con cuáles de esa gente tú hacías coro allá? bueno, con lo que yo más me hice fue con Peculiar, me hice con los gualellanos, que nos limpiábamos y todo. Negociábamos y vaina. Y hay veces que me llamaban y me llamaban mujer. Peculiar no la controla allá. ¿Quién? Peculiar. Peculiar, después del verlo el maricón, que Aquilito se salieron. El que cogió el control fue Peculiar, junto con Luis Tenis. Pero la máxima la tenía todavía un Peculiar. Ese tipo anda pasillado que parecía una maestresa, con los guillos llenos de anillos, cuarto y cuarto. Salía para afuera a beber y cuando venía solo. Un soborno tremendo, viejo. ¿Verdad? Oye, pero el control que yo tenía no era un control manso, ¿sabes por qué? Porque allá se vivía, era como de velocidad, a la mala. Inclusive, cuando Dani 45 se decía que él violaba a las mujeres, de los presos, y si tú no se lo entregaba, que demás. No, lo malo que ahorita de Dani no incurrió en eso, lo malo que ahorita de él era que hacían todos esos datos. Que Pero atracaban a la gente, los sobornaban, le él cogían la sonaba mujer. muy que le... No, es que el tipo era un peligro a pesar de todo, pero que no daban esa palomería. Como yo vi mucho ya, que sobornaban presos que llegaban nuevos para que le entregaran a la mujer para darle y aceptaban. Otros habían que la compra y todo lo que tenían, la pasaban y cogían lo que Dios le diera. ¿Cómo así que lo sobornaban para darle la... Oh, tú tienes tu mujer, viene por ahí. Yo te decía, oye, tú no vas a coger lucha ni nada, tú vas a rebanar con nosotros, que digo, que tú vas con lo que caiga la máquina, güey, que no es importante, lo importante es lo que hay dentro del corazón. Y en aquel tiempo nadie quería tener corazón ahí adentro, todo el mundo lo que estaba era despiadado. Eso era como quien dice, sálvese quien pueda. No era mentira, nadie tenía piedad, y que hermano, que tío, que primo, y nadie era de nadie. Y todo el mundo asustado porque lo que se está viviendo es de muerto, muerto y muerto y muerto y muerto. Y cuando no es la policía, es el tigre. Y encerrado en un sitio donde tú no tienes escapatoria, pues si te escapas te matan también. Hubieron varias fugas y lo que no se entregaban eran mataditos. Entonces dime, ¿qué futuro puede haber esto? Continuar y pedirle a Dios. Después que los peculiares esa gente, entonces agarrar los guardianes, mandaban a buscar varias armas de fuego afuera, allá. Y cuando se le tiraban a los torpedos, a peculiar la Luquita Tenia, eso era de dos plomazos, a ellos no, porque ellos fueron inteligentes con ellos no. Pero todo el que se resistía, que era de los rabiosos, era dos tiros, había uno que le decían Mackey, que Mackey sabía en la cocina, que probaba que decía, loco, que el par de plomazos no había, no sé cómo se llamó. Casi lindo a ese lo querían como balear a los cuchillos, que no que habían matado ahí. Y que él no salía, si no era del método que él le conviniera. ¿Cuál es el método que te conviene? Le preguntaba. Con mi cuchillo en la mano. Yo sé hasta donde te digan, sabe que si me van a matar, no me ronquen, porque voy a matar a uno y carajito era un peligro. Una vida normal y
Con él no pasó nada. Y los colegianos eran en Yigualé y su gente. Y Chicho la Metresa, Elisel, esa gente eran una cubada dura. Eran guapos, de verdad. Sí, los carajitos no eran chiquitos y flacos. Guapos, limpios, pimpeados y con las almas. Estaban completos. Tenían todo. Eh, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a darle un mensaje final a los menores que vienen Hasta otra siguiendo vez. para que Bueno, ellos cojan conciencia y vean que en la calle no hay nada, que eso fue lo que ellos vivieron, ¿me entiendes? Y eso pasó. Esa gente pagan por sus hechos, y en su tiempo es la cárcel. Ahora lo que le toca es estarse tranquilo y aconsejar a la juventud que viene viniendo. hay un sinnúmero de ellos que hoy en día son pastores, evangelistas, otros se han hecho dinero, han puesto puntos, han dejado la droga, son ricos. Muchos, la mayoría, casi todos los que no están muertos son cristianos. Y los que continuamos con vida, por lo menos llevamos la experiencia de que hemos vivido pesadillas despiertas. Entonces yo tengo para decirle a los niños de hoy en día que no tengan la enfermedad del preso. ¿La enfermedad del preso qué? Que todo lo que tú le vas a decir al preso, mira, fulano, a mí se me manda su mal, porque cree el preso que todo lo que tú le vas a decir lo va a engañar. Es una situación que se crea. Desde allá se relaciona y se transmite para acá, porque el preso va y viene, los familiares van y vienen. Entonces todo se mezcla y se empapa, eso es como una epidemia. Entonces le suelto a la juventud de hoy en día Dale, que, dale. que escuchen a su papá, escuchen a su mamá. ¿Sabe para qué? Porque uno cree que uno sabe, y el diablo no sabe por el diablo sabe por viejo. Entonces, si mi mamá tiene 50 años, yo tengo 15. ¿Cómo yo puedo haber vivido lo que mi mamá ya vivió y saber más que la mamá mía? Y el que no escucha a su mamá y escucha a su papá, ¿sabe cómo termina? Después metido en una cárcel de ese, en un hospital, en el NET. Ay Dios, ay mamá. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Después que también fallecen, quisiera uno escuchándolo, aconsejándolo, donde ya uno vuelve un tollo. Traten de conllevarse con lo que dice la Biblia. Honrar a tu padre y a tu madre como a ti mismo, para que tus días sean alargados. Y ama al prójimo como a ti mismo, porque Dios, ahí es donde te ama. ¿Qué Dios necesita? Dios tiene el oro, tiene la plata, Dios tiene todo, Dios no necesita nada. Y vive atrás de nosotros el plagoso, perdóname papá, dándonos todo. Dios lo único que necesita de nosotros es que amemos al prójimo, porque cuando amamos al prójimo, ahí estamos amando a Dios. Y si amamos al prójimo, lo que va a venir es de bendiciones. Entonces, ¿qué hacemos con robar para ir preso? ¿Qué hacemos con consumir para terminar un tollo? Vamos a tratar de llevarnos a nuestro padre. Vamos a tratar de estudiar, aprender algo. No ir preso. Es más, no seamos ni políticos, porque el político es ladrón. Con el mayor respeto que se merecen, escuchen a su padre y traten de tener amor por el prójimo. Para que no terminemos, ¿sabes cómo? Como empezan a dar y Eva, que somos el dueño todo del pecado, sin haber pecado nada, pero todo lo pagamos por otro. Inclusive, Caín y Abel, ¿quién quiere ser Caín? Pues yo no quiero ser Abel. Con el mayor respeto que se merecen, estudien, métanse a rapero, bailen, canten, vístanse hasta de payaso, pero no cojan esos caminos de la victoria. ¿Sabes por qué? Van a terminar la derrota. En esta entrega les doy ese consejo y me despido de ustedes, no de todo el tiempo, sino del momento. Y para todos ustedes, Timón Dañado, gracias, Tocayo. Ya ustedes saben, mi gente, sigan la página Encarretado TV Show. El que más comente este contenido se gana una tablet nuevecita de paquete. Arriba, siempre que prendo,